Matar a la hidra. Quinto, esta es la más divertida, ¿eh? Esta es la más divertida. La hidra era una serpiente monstruosa con 3 cabezas. ¿Dónde estaba el chiste? Que si le cortabas una cabeza, regeneraba. ¿Alguno de ustedes tienen al típico sobrino o sobrina que es muy listo? ¿Sí o no? Ah, pues Hércules también lo tenía, se llamaba Iolao. Y el tío lo que hizo, ¿no? El cuate fue, pues, suturó, quemó los muñones de la serpiente y eso le permitió que no regenerase y se la cargó. Bueno, y este arconada que nos está contando aquí de los muñones y de las serpientes. Pues hay un giro interesante desde mi punto de vista y es, por mucho que trabajemos en intentar mejorar la experiencia del cliente, nos podemos encontrar con los mismos problemas que se regeneran si no trabajamos en otra parte que es absolutamente clave, que es la experiencia de empleado. Y de eso nos va a hablar nuestro siguiente invitado, Héctor Jasso. Les pido un aplauso, Héctor. Bienvenido. Director general de Ipsos, Customer Experience en México y director de Employee Experience para LATAM. Ipsos es una de las empresas líderes a nivel mundial en investigación de mercado y Héctor es de las personas que ha dedicado ya, no voy a decir los años porque lo pone aquí, pero pues alguno, a investigar respecto a la experiencia de cliente, la experiencia de empleado y el link con los resultados económicos de las compañías. La ponencia se llama Experiencia Artificial en el Trabajo y Héctor, pues aquí te dejo todo el estrado. Un aplauso. Muchas gracias, David. ¿Me escuchan bien? Entonces me tocó la hidra, ¿no? With every gesture and every glance, with every smile and every wave, and every swipe and every nod, and every ping and every tap, relationships are born. They evolve, they deepen, they solidify. They shape our expectations, our experiences, and how these experiences make us feel, how they make us behave. They are at the heart of everything we do, the core of what makes us human. And as pioneers of customer experience, as thought leaders, as fellow humans, Ipsos has identified the forces that determine how an experience really makes us feel, why we choose one brand over another, why we keep coming back for more, why we tell others about it, why we forgive when sometimes things go wrong. The forces of experience, the forces of CX. Gracias. Ya me andaba adelantando. Vuelvo al tema de la hidra. Yo cuando lo veo me imagino al cliente hecho un energúmeno, molesto por tener que repetir la historia varias veces. Por eso me entusiasma mucho lo que contó Juan Pablo. Ya lo quiero experimentar. ¿Dónde está Juan Pablo? ¿Lo perdí? ¿Ya se me fue? Bueno, a mí me encantaría ver datos de cómo esa tecnología de alguna forma está haciendo la vida más fácil de los colaboradores al no recibir tantos clientes tan enojados por simplificarles el tema. Entonces, yo estoy muy contento de que encontramos en esta agenda un espacio para hablar de la experiencia del colaborador, porque creo que no hablamos tanto del colaborador, aunque ahorita me estoy llevando algunas sorpresas porque en todas las ponencias se está mencionando el tema de la importancia de conectar la experiencia del colaborador, pero esta estará dedicada full a este tema. Quiero comenzar platicando un poco de contexto. Para nosotros en Ipsos el contexto es clave para entender el comportamiento humano. Y el contexto de hoy, el que estamos viviendo hoy, ciertamente es un contexto complicado. Nosotros como latinos estamos acostumbrados a transitar en crisis. Para nosotros no es nuevo. Pero a nivel global ciertamente se está viviendo un momento en donde varias crisis están ocurriendo al mismo tiempo. Y esto no se veía hace muchos años. Por eso ese término de policrisis se refiere justamente a eso. Probablemente comenzó con la crisis sanitaria que vivimos ya hace algunos años, que derivó en la crisis de suministro, toda la tensión geopolítica que estamos viendo en el mundo,
el tema del cambio climático y sin duda lo que viene se ve la antesala de una crisis económica. No se había visto hace mucho tiempo, nosotros estamos acostumbrados al tema de la inflación, pero a nivel global no se había visto una inflación generalizada que preocupara a los mercados. Entonces, nunca ha sido tan importante asegurarse que realmente la experiencia sea una ventaja competitiva. Sin embargo, no es fácil lograrlo. En un estudio que hicimos llamado Voices of Experience, vimos que solo 2 de cada 10 organizaciones realmente se sienten como empresas líderes en experiencia. Entonces, realmente eso no es fácil lograrlo. Entonces, es importante entender justamente cómo estas tendencias de alguna forma están teniendo impacto en la experiencia del colaborador. Aquí les digo 5 de las principales que estamos observando. Obvio, no me va a dar tiempo de hablar de todas. Me voy a enfocar en la primera, que es el tema de este congreso, pero al menos les dejo las otras 4 que tenemos por ahí. Me dio mucho gusto ver también en la presentación de David que hicieron muchas cosas que están aquí en las tendencias. En un mundo cambiante, las organizaciones tienen la necesidad de replantear su propuesta de valor. Cuando habló también de un propósito, pronunciarse a un propósito más allá que simplemente entregar un servicio, también es una de las tendencias que estamos observando. Ese énfasis o importancia de conectar la experiencia, ambas experiencias, colaborador e IX, él hablaba que son mundos distintos y sí lo son, pero sin embargo no se puede entender una cosa sin la otra, ¿no? Piensen, por ejemplo, en este evento, en la experiencia de este evento. ¿Ustedes creen que la experiencia de este evento sería la misma sin el gran trabajo que ha hecho toda la gente que está tras bambalinas? La gente de producción, el comité de organización, el comité de contenido, todo el staff del hotel, toda la gente, los hosts que nos recibieron y nos hicieron sentir como en casa. ¿Por qué no me acompañan a darles un aplauso también en agradecimiento? Y otro tema, gracias, y otro tema que está en la agenda mundial y en la agenda de las organizaciones es el tema de salud mental. El otro día escuchaba cómo era muy fácil o era muy bien visto, no sé si bien visto, pero era más fácil decir, uy, me ausenté en el trabajo porque me lastimé una pierna o porque me lastimé la espalda. Pero no es tan común decir, oye, me ausenté una semana del trabajo porque necesitaba un break. Entonces, ese tema es muy interesante. Para cada uno de ellos tenemos desarrollado contenido, por si después les interesa, con mucho gusto se los podemos compartir. Pero vamos al tema que nos ocupa hoy, la inteligencia artificial. A mí me encanta empezar con este ejemplo del tiempo que tomó a estas compañías llegar al 1.000.000 de usuarios, comenzando por Netflix, ya hace muchos años atrás, en donde le tomó 3.5 años llegar al 1.000.000 de usuarios, de ahí hasta el iPhone, que fueron solo 74 días. ¿Quién me puede decir cuánto le tomó a ChatGPT? ¿Cuánto? Por ahí. No traigo estrellitas, pero si no te ponía una. 5 días. Gracias. 5 días le tomó llegar al 1.000.000 de usuarios. Entonces, esto nos deja ver la velocidad con la que el cambio está sucediendo. Hoy hay un dato, 96% de las organizaciones están transitando por algún tipo de transformación. Y esto desde la perspectiva de experiencia del colaborador, sabemos qué significa. Cuando hay un cambio estructural, los niveles de compromiso bajan. Entonces, imagínense cómo esto se vuelve difícil de gestionar cuando el cambio es constante y es acelerado. Entonces, la inteligencia artificial, siendo una de esas grandes revoluciones, no es la excepción, ¿no? Entonces, como investigador, no me puedo saltar, explorar el nivel de conocimiento de la gente, que la gente tiene de la inteligencia artificial. Tomé algunos datos del estudio que hace Ipsos a nivel global, del AI Monitor, en donde vemos que al menos el 67%, 2/3 partes de la población, declaran tener una comprensión general sobre la inteligencia artificial. México en ese sentido es más optimista, es de los top 5, de los 50 países que medimos, México dice el 80% que lo conocen. Ya cuando les empiezas a preguntar más detalladamente sobre algún producto o servicio específico, ahí ya los porcentajes empiezan a caer.
Pero pienso que lo interesante es empezar a observar las diferencias de todos estos datos que voy a mostrar en términos quizás demográficos, actitudinales y por supuesto por generaciones. Es interesante mirar los datos. Esto es un poco lógico, siendo que el conocimiento menor está entre los boomers y el mayor entre generación Z y los millennials. Otro de los temas importantes a explorar es cuál es la emocionalidad detrás de la inteligencia artificial. Qué emociones le genera a la gente hablar del tema. Y lo que vemos es que hay estos sentimientos encontrados, en donde por un lado, la mitad de la gente encuestada en más de 50 países dicen que les entusiasma el tema, pero también cuando les preguntas si les da nerviosismo, también la mitad dice que les da nerviosismo. Entonces hay una dualidad que debe ser gestionada, sobre todo pensando en la adopción de la inteligencia artificial. Si vemos el dato de México, México es más optimista, ¿no? Más hacia lo positivo. Y luego, bien interesante, cuando vemos el mapa o la gráfica de casi todos los países que incluimos en la investigación, siendo el eje de las X la parte de emoción, México está hasta el fondo, junto con los países de la TAM. Es bien interesante porque si vemos en la parte alta, tenemos al bloque anglo y ya más en el centro, un poquito más equilibrado entre emoción y nerviosismo, Europa y algunos países de la TAM que tienden a ser de corte más europeo, como Argentina y Chile. Entonces, la otra pregunta que nos ocupa y empezamos a meternos más al tema es ¿qué tanto la gente piensa que va a tener un impacto positivo o negativo? En realidad, la mayoría, 2/3 partes, piensan que va a tener un impacto positivo. Eso ya es bueno, ¿no? Hay un optimismo sobre eso, siendo México el país más optimista de nuevo del resto de países de Latinoamérica. Esto en general. Después exploramos en qué aspectos de la vida creen que va a tener impacto la inteligencia artificial, ya sea positivo o negativo. Y medimos más o menos estos. Como pueden observar en la gráfica, lo verde es lo positivo, lo naranjita es lo negativo. Entonces es interesante ver cómo la cantidad de tiempo que me toma hacer las cosas, opciones de entretenimiento, la salud. Sin embargo, luego brinca en donde está el mayor bloque naranja, que es en el mercado laboral y en la cantidad de desinformación que habrá en el Internet. Entonces el tema laboral ciertamente es un tema a mirar de cerca, porque ya que entramos al detalle de cuánta gente realmente piensa que va a haber un cambio drástico de aquí a 5 años, 2/3 partes de nuevo casi, piensan que su trabajo va a cambiar en la forma en la que se hace. Entonces, y si nos vamos más ácidos al punto de quién piensa que va a ser desplazado, es un 38% a nivel global. Si lo partimos por generaciones, yo no esperaba ver esto, pero es la generación Z la que está más preocupada en ser desplazados por la inteligencia artificial. Y si lo analizamos también desde otra óptica, que sea posiciones de liderazgo o aquellos que no tienen posiciones de liderazgo, el optimismo está más en las posiciones de liderazgo. ¿Por qué creen? Los líderes tienen más acceso a la información. Entonces ellos son mucho más optimistas de las eficiencias que va a traer, el retorno que va a traer, cuál es la estrategia, pero esa información luego no baja hacia los colaboradores. Entonces hay un gran reto de los líderes para eso. Por género, no es una sorpresa ver que en las mujeres apremia más esta sensación de nerviosismo o negatividad. Y ahí habría que entrar a un precedente histórico que las mujeres por mucho tiempo han sido minoría. Eso está cambiando, pero no sorprende que sean más pesimistas al respecto. Entonces, si nos vamos más granulares sobre cuánta gente realmente ha aprendido a utilizar la inteligencia artificial en su trabajo, los números empiezan a caer. Es un 49% que declara que la ha aprendido a utilizar. Entonces, también quisimos mirar, en otro estudio que hicimos para entender la rotación de personal, qué proporción de la gente está pensando dejar la compañía y luego entender las causas por las cuales piensan dejar la compañía. Hay un 30% de las personas en Latinoamérica, al menos en los 4 países que están allá arriba, que declaran que en 1 año o 2 dejan la compañía. Y es un dato muy fuerte,
porque nuestros estudios muestran que la mitad de aquellos que dicen que se van a ir, se van, más o menos. Si eso lo abrimos por los jóvenes de nuevo, sube al 38%. Generación Z, los jóvenes, sin duda son un reto administrar, ¿no? Y hay que entender muy bien cuáles son las motivaciones de esos jóvenes. Entonces, si me voy rápidamente a explorar cuáles son los factores por los cuales dejarían su compañía, casi no se alcanza a leer nada, pero lo que les quiero contar aquí no es leer cada uno de ellos, realmente es observar el tema de procesos lentos que se ubica hasta abajo en términos generales. Pero si uno filtra a la población que respondió que se iba a ir en 1 o 2 años, que son los early quitters, fíjense cómo cambia la fotografía. Si graficamos las diferencias con respecto a la media, procesos lentos es la razón por la cual más gente dejaría la compañía. Y ahí es donde vemos la conexión y la oportunidad de donde la inteligencia artificial puede tener un espacio en mejorar la vida del colaborador. Si tomo otro dato de una encuesta de uno de nuestros partners, Qualtrics, de EX Trends 2024, en realidad los colaboradores quieren capacitarse. Lo que pasa es que no siempre todos tienen acceso a ello y a veces los líderes pensamos que el acceso es generalizado y eso es un punto bien importante a tomar en cuenta. Solo el 34% han tenido la oportunidad de aprender cómo utilizarlo en los últimos 12 meses, una tercera parte, o sea, hay un 70% que todavía no lo tienen. Entonces, ya para cerrar, ¿qué podemos hacer? Y con esto dejarles algunas ideas sobre cómo abordar este tema. Y como investigador, pues bueno, no puedo no decirles que escuchen a sus colaboradores. Otro de los estudios que hicimos, solamente el 23% de las organizaciones escuchan de manera continua a sus colaboradores, solo el 23%. Sí, muchos hacen la encuesta de clima anual, pero solo el 23% tienen una escucha continua. Sin embargo, miren las ventajas que tiene cuando un colaborador se siente escuchado. Estos son los niveles de compromiso de aquellos que se sienten escuchados con aquellos que no se sienten escuchados. Es dramático el impacto que tiene cuando la gente se siente escuchada y valorada. Por otro lado, colaboradores comprometidos están más abiertos a adoptar la inteligencia artificial. Esa es la diferencia, gracias, entre colaboradores comprometidos y no comprometidos. Y otro tema importante que me dio gusto escuchar que ya estaban trabajando en una nueva segmentación en alguno de los bancos, es importantísimo entender realmente a nuestros colaboradores, no solo por sus diferencias demográficas, sino sus motivaciones universales, su psicografía, su actitudinalidad. No me va a dar tiempo de entrar a detalle a este slide que habla de cómo las 9 tendencias globales que Ipsos ha encontrado, hay 4 de ellas que tienen una alta correlación con el tema de la inseguridad laboral, o sea, este miedo a perder el trabajo. Me concentro en una, y bueno, para aquellos que estén interesados en este tema, los invito a que se metan a mi perfil de LinkedIn y ahí posté un webinar muy bueno que hubo el día de ayer, dura más o menos poquito, 1 hora, y se habla a profundidad de este tema, ¿no? De verdad que se van a llevar algo, no estoy vendiendo nada. Entonces, una de las tendencias que más se correlaciona con esta inseguridad del trabajo tiene que ver con la gente que ha sentido constantemente una tensión, estrés o presión en el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cuando está en una situación de tensión es mucho más reacia al cambio y es menos receptiva. Por lo tanto, hay otros temas que atender para aliviar justamente esa tensión. Y termino resumiendo con 3 puntos, que no son los que están ahí, esos se los van a llevar en la presentación. Son 3 puntos que no van a encontrar ahí. El primero es que no todo es inteligencia artificial. Hay otros temas muy importantes también que tenemos que atender. Ya había mencionado el tema de la salud mental, el tema de la seguridad psicológica, que para aquellos que no sepan qué es ese tema, con mucho gusto lo podemos después platicar, pero es un tema importante. Diversidad e inclusión, ese quizás no es tan nuevo,
pero es triste ver cómo las organizaciones están desinvirtiendo en temas de diversidad e inclusión y el bienestar. Mencioné ahorita 4 temas muy fuertes en donde deberían de ser el foco cuando uno quiere comunicar los beneficios de la inteligencia artificial. Y hoy la mayor parte de la comunicación es como tratarle de vender algo a los colaboradores. Y lo que debiéramos hacer es pensar en cómo la inteligencia artificial va a mejorar el bienestar de nuestros colaboradores. El segundo punto tiene que ver con las desigualdades que hoy existen, que hay muchas, y se trabaja por minimizarlas. Hoy no se sabe a ciencia cierta si la inteligencia artificial las va a exacerbar o las va a minimizar. Ya les había hablado anteriormente de que se piensa y se habla de la inteligencia artificial como si todo mundo tuviera el mismo acceso a eso. Debemos asegurarnos de que así sea en nuestras organizaciones, que todo mundo tenga igualdad de oportunidades, acceso a esos recursos, porque se habla mucho del upskilling y del reskilling, pero no todo mundo tiene las mismas oportunidades. Y por último, se avanza muy rápido en el tema de adopción de estas tecnologías, muy rápido, pero se avanza muy lento en las reglas del juego, en toda la parte ética y de gobernanza del uso de la inteligencia artificial. A las áreas de recursos humanos se les va a pedir que empiecen a trabajar en eso muy pronto para poner claridad sobre cómo utilizarla de una manera ética. Entonces, con estos 3 principios, que estos ya no los leí, los dejo para que pensemos más estos temas, mirarlos de cerca y convertir lo que parece ser una amenaza más en una oportunidad, y ojalá ya hayamos matado a la hidra. Muchas gracias. Doctor.